solo 24 horas, jurado en caso de Sixto George podría estar retirándose a deliberar. Los detalles los tenemos aquí. Además, panel político jugoso en solo minutos. ¿A quienes apoyan nuestros invitados para las próximas elecciones? Y nueva controversia ambiental en Aguadilla terminó en disparos contra manifestantes. ¿Se fue de las manos? Entérese de todo aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, vamos rápido al estado de situación porque hay casa llena hoy en Jugando Pelota Dura. Yo quiero llevarlos a ustedes nuevamente a estas declaraciones que hace Ricardo Rosselló al FBI. Y vamos a hablar de un caso muy particular que todo el mundo recuerda, que fue las declaraciones que hizo Raúl Maldonado en WKQ un día en la mañana que provocaron su renuncia. Vamos a ver las declaraciones que hizo Raúl Maldonado y lo que se nos dijo a nosotros por parte de la administración, que eran las razones por las cuales lo votaban. Y después vamos a ver las declaraciones que le dio al FBI Ricardo Rosselló sobre ese mismo despido y vamos a comparar las dos versiones de Ricardo Rosselló. Vamos a empezar. Vamos a ver las declaraciones de Raúl Maldonado para recordarlas. Durante nuestra administración hemos tomado unas posiciones bien agresivas contra lavado de dinero, contra actividades ilegales. Hemos encontrado que de una investigación que se comenzó con el FBI a principios de la administración, habían funcionarios accesando récords de sistema, vendiendo influencias, licencias falsas y... Perdóneme, funcionarios del Departamento de Hacienda. Del Departamento de Hacienda. 2 de ellos fueron convictos y en la investigación actualmente tenemos alrededor de 15 a 20 que estamos todavía revisando y próximamente se culminará esa investigación. Lo encontramos en el área de licencias. Es una investigación que está en proceso y encontramos muchísimos casos en los cuales las licencias se otorgaron ilegalmente. ¿Pero qué es esto? ¿Una mafia? Es una mafia institucional de muchos años en los cuales se había mantenido esto como un negocio. Te doy una multa, la borro y te doy la licencia. Y esos son los casos que procesamos hace 2 años. Eso fue el 24 de junio del 2019. Esas declaraciones jamaquearon al país. No había un puertorriqueño que no hablara de una denuncia hecha por el propio secretario de Hacienda diciendo que había una mafia institucional dentro del departamento. Pero vamos al otro paso. Ese mismo día por la tarde, Ricardo Rosselló identificó las razones por las cuales lo había despedido. Dice el titular: Rosselló saca de su cargo al secretario de Hacienda, Raúl Maldonado. Y en la cita dice: el gobernador afirmó que el principal oficial financiero del gobierno no le informó de las denuncias sobre una mafia institucional en la agencia. Esa fue la razón que dio Rosselló por la cual votaron a Raúl Maldonado. Sin embargo, Rosselló habla con el FBI el 4 de diciembre del 2020, básicamente 1 año y medio después. Y vamos a ver las razones que Rosselló le dio al FBI por la despedida de Raúl Maldonado. Vamos a verlo. ¿Quién mintió sobre el despido de Maldonado Gautier y la renuncia de Teresita Fuentes? Según Rosselló Nevares, fueron unas vacaciones tomadas sin avisar en junio del 2019. La poca disponibilidad y ausencias a reuniones de equipo y desacuerdos sobre el presupuesto del gobierno, lo que lo llevaron a pedirle la renuncia al entonces principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado Gautier. Según el testimonio que ofreció ante los agentes federales, esto contradice el testimonio de Maceira, quien dijo que el despido de Maldonado se debió a que las expresiones en radio sobre la existencia de una mafia institucional en el gobierno era un acto que confirmaba la alegada extorsión. Eso es conforme a lo que dice el CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, que recogió las declaraciones o consiguió las declaraciones de Rosselló en el FBI y las ha publicado. Entonces, les resumo. Rosselló dice que votó a Raúl Maldonado porque cogió vacaciones no autorizadas. Estamos hablando del secretario de Hacienda y el principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico. Lo votó porque tenía poca disponibilidad, se ausentaba a las reuniones de equipo y había un desacuerdo sobre el presupuesto del país. Sin embargo, Rosselló dijo el mismo día que lo votó, que lo votó porque nunca le dijo al gobernador que había una mafia institucional. Y Maceira lo denunció aquí en todos lados y nosotros entrevistamos para aquel tiempo básicamente a todo el gabinete o los ayudantes principales de Rosselló en aquel momento y todos certificaron lo que decía Rosselló, que era que él nunca le dijo a la administración, nunca le dijo a su jefe que dentro de su agencia había una mafia. Y entonces, ¿cómo le dice al FBI 1 año y medio después 4 razones totalmente distintas a las que le dijo a Puerto Rico?
Esas son las declaraciones de Rosselló ante el FBI. Con ese tema arrancamos a jugar Pelota Dura. Bueno, mis amigos, vamos a jugar rápido. Aquí está Mari Fleming, Víctor Rivera Hernández, Alex Delgado. Saludos a los tres. Bienvenidos. Saludos, Ferdinand, Víctor y Alex y la audiencia. Saludos a mis colegas, a Ferdinand y al país. Buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, como dije inicialmente, estamos a ley de horas que se pueda producir un resultado. Se supone que parece que mañana podría ocurrir. Y también quería hablar hoy sobre el tema de todo lo que está pasando en la política, que ha estado muy activa. Vi un video de Tomás Rivera Chat ahí, endosando a alguien ahí, no sé, vamos a hablar de eso ahora. Aquí está Jorge Colbert, el subcomisionado electoral del Partido Popular. Precisamente está Tomás Rivera Chat, el expresidente del Senado, José Santiago, el alcalde de Comerío, y Ramón Rosario, el exsecretario de Asuntos Públicos, lo que era Jorge Colbert en un momento determinado. Saludos a los cuatro. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, una opinión de ustedes, un comentario, un análisis de ustedes sobre lo que podría ocurrir mañana. A eso de, ¿verdad? No se sabe la hora, pero que podría haber un veredicto mañana sobre este caso. ¿Qué opinan ustedes, Jorge, Tomás, José, Ramón? Bueno, yo no hago pronósticos judiciales, hago pronósticos políticos electorales, pero es un caso interesante porque más allá de lo que vaya a ocurrir a nivel criminal, es un tema que va a continuar la discusión pública. A mí me parece que yo no tengo los elementos para decir si se cometió o no se cometió delito, para eso está el jurado y está el proceso judicial, pero lo que no tengo duda, en mi criterio, es que tanto el señor Sixto George como Anthony Maceira, como mínimo, cometieron ambos una enorme imprudencia en esas conversaciones. Y aquí se ha hablado sobre el productor y lo que evidentemente ha dicho de estas representaciones que hizo de dinero y demás, pero también hay un secretario de Asuntos Públicos que le está diciendo a un productor que mande a callar a un analista o a una analista, a una abogada, que es parte de un panel. Y la diferencia que hago y subrayo es que el secretario de Asuntos Públicos, a diferencia de otros funcionarios, es el que autoriza las pautas del gobierno en los medios de comunicación, que es una responsabilidad enorme. Y me parece que ese va a ser otro punto a discusión más adelante, luego que acabe el caso judicial. Sí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Se reduce a quién le va a creer el jurado, punto. A quién le van a creer, ¿verdad? Si el manejo de la fiscalía ha sido correcto, ¿verdad?, en términos de la evidencia y la presentación de los testigos, y de igual manera en la defensa. Así que se va a reducir estrictamente a quién le creyeron, si a la teoría de la defensa o la teoría de la fiscalía. Pero como fiscal que fuiste, y por ejemplo, he entrevistado a muchísimos abogados aquí que algunos plantean que como que no ha habido una evidencia contundente, otros dicen que sí. ¿Cómo lo ves tú con la experiencia de haber sido fiscal? Bueno, yo creo que los textos y los mensajes hablan por sí solos. O sea, no hay duda de que había una intención de obtener algún beneficio y estaba de alguna manera diciéndole al licenciado Maceira que si no aparecía el beneficio pues iba a haber problemas. O sea, eso consta de los mensajes que se enviaron y que se publicaron. Así que va a decidirlo si el jurado entiende que eso es suficiente para la confirmación. Senador, aprovechando que usted fue fiscal, aquí hay 3 delitos que son los 3 delitos. ¿Cuál de los 3, a base de la evidencia que ha pasado en el tribunal, usted cree que podría ser el delito por el cual se pudiera decidir el jurado? Pues mira, Víctor, lo que ocurre es que no tengo el detalle de la prueba que desfiló. Apenas tenemos información de lo que se ha circulado en la prensa. En la prensa se circuló, por ejemplo, que el licenciado Maceira había dicho que no le había dado al gran jurado la información de los 300.000, pero era contestando una pregunta específica con la que fue confrontado, porque sí se lo había dicho. Exacto. Así que tratar de aventurarme a decirte cuál testimonio, cuál documento entró o no entró para saber si iban a lograr la convicción o no, pues no podría hacerlo, pero a base de lo que se ha publicado en los medios de comunicación va a ser estrictamente que el jurado le crea a la teoría del fiscal o a la teoría de la defensa. José, ¿cómo lo ves tú? Independientemente del resultado, esto refleja la podredumbre de los más altos niveles del gobierno. Y desde fuera, los que estamos allá, yo no soy abogado, pero lo que yo percibo en el pueblo es que se sigue perdiendo la fe en las instituciones y que es un gran reto de cara al futuro. ¿Qué vamos a hacer nosotros como país cuando vemos que estas cosas ocurren y a veces la impunidad es la que impera? Definitivamente, aquí tenemos que aprender la lección y de cara ya a un nuevo evento electoral, prepararnos a hacer buenas elecciones. Ramón.
Mira, Ferdinand, yo primero lo que señala Colbert de Antonio Macera, yo creo que Antonio Macera al final hizo lo correcto. Obviamente las expresiones que las hace cooperando con los federales. Si eso es suficiente para acusar a Sixto, pues lo veremos con lo que termine el jurado. Yo te tengo que aceptar que el hecho de que no se haya presentado el testimonio de Raúl y Maldonado para decir que él nunca pidió los chavos, que era Sixto, lo único que lo colocaría él en la zona de la extorsión, como el fiscal había adelantado que lo iba a presentar, ciertamente le da esperanzas a la defensa de Sixto George, al punto de que ni presente evidencia para sacar un veredicto de no culpabilidad, así que lo veremos posiblemente durante el día de mañana. Ok, bueno. Quiero aprovechar el tiempo y voy a retomar ese tema ahorita con unos exsecretarios de justicia, así que me muevo a la política para tratar de saber la opinión de ustedes y qué va a pasar en los dos principales partidos. Todo empezó el 2023 con una amenaza de Jennifer González de que va para encima contra Pedro. He visto a Pierluisi moviéndose y sacando unos anuncios, no sé si autorizados, pero unos anuncios donde aparecen muchas figuras públicas, entre ellos Tomás Rivera Chat. Déjame ver ese mensaje de Rivera Chat a ver si lo tenemos ready para poder presentarlo. Y pregunto si ya ustedes cerraron fila. Por ejemplo, ¿usted cerró fila ya con Pedro Pierluisi? Ferdinand, no hay una primaria, primero que nada, nadie ha radicado candidatura, no hay todavía ese escenario concretado. Las expresiones que se hicieron fueron ayer en Humacao y Las Piedras, donde yo presenté al gobernador como presidente del partido gobernador y hice referencia a la obra que está haciendo, como hice el domingo en Las Marías, que me correspondió presentar a Jennifer González. O sea, pero primarias como tal, al día de hoy, no la hay. ¿Posibilidad de primaria? Pues sí, siempre existe la posibilidad de primaria, y si la hay, pues el electorado del PNP acudirá a las urnas y decidirá, y todos hablaremos de cara a ese proceso, ¿dónde estamos? Si hubiesen unas primarias y el gobernador Pedro Rosselló estaría en las primarias y Jennifer González. Pedro Rosselló no va a estar en las primarias. Perdón, Ricardo Rosselló y Jennifer González. Ricardo Rosselló tampoco. Ay, Dios mío, yo Pedro Pierluisi. Te confundiste de los Pedros, Está como, se te está pegando lo de Ferdinand. Ya necesito un segmento. Ok, ¿a quién usted le daría su apoyo? Los partidos políticos no pueden centrar su potencial de triunfo en una figura. Tienen que centrar su potencial en quién puede ganar. El equipo que puede ganar es el equipo que hay que respaldar. Así que hay gente que quiere decir que una persona en particular es la carta del triunfo. Bueno, ya veremos. ¿Pero usted apoya a Pedro? Los partidos políticos, y ese es mi pensamiento, debe mirar quién es la opción que tiene la posibilidad de triunfo y seleccionar esa opción. Ramón, ¿cómo es este proceso? Obviamente el senador tiene un puesto político, ¿verdad? Y de cierta manera no puede adelantar un apoyo a una candidatura, a una primaria que no está planteada. Yo un poco desde afuera te puedo decir que evidentemente Jennifer González hizo un coqueteo con retarlo con las expresiones. Eso de que falta poco es medida. ¿Que eso signifique que haya una primaria? Yo no creo que haya una primaria en el PNP. Yo creo que Jennifer González va a revalidar como candidata única a comisión residente y Pedro Pierluisi va a revalidar a su puesto como gobernador, como todos los gobernadores electos han hecho, sin primaria antes de un evento electoral. Usted está bien insertado en todo lo que tiene que ver con el partido Nuevo Progresista. Hay amenazas contra presidentes municipales que si apoyan o participan de las actividades de Jennifer González van a ser despedidos. Que yo conozca, no. Nadie le ha dicho eso. A mí nunca nadie me ha dicho eso, y yo quiero aprovechar la oportunidad. Si algún líder del partido, mío o de cualquier otra colectividad, en algún puesto del gobierno ha sido amenazado de alguna forma, tiene que denunciarlo. Punto. No puede ocurrir una amenaza, una presión a una persona en un cargo público o en un empleo del gobierno para que favorezca o desfavorezca la candidatura de nadie. Así que si alguien ha sido objeto de eso, yo lo invito a que lo denuncie directamente. Bueno, la que tenía que denunciarlo era Jennifer, pero ella fue la que hizo, no quiso hacerlo. Bueno, ella se refirió a terceros. Yo creo que los terceros, si en efecto eso ha ocurrido, tienen el deber de hacerlo y tienen todas las protecciones de la ley. Tenemos las declaraciones de Jennifer, vamos a verlas, pero antes voy con Yailin un momentito a adelantar los titulares y otros temas, y vengo rápido con el video de Jennifer González. Adelante, Yailin. Así es, Ferdinand y amigos, al regreso continuamos la conversación y la lucha por el poder de varios políticos, señores. Además, a solo horas de la decisión del jurado, sacan la cara por Sixto George. ¿De quién se trata? Le decimos en solo minutos. Y por otro lado, siguen controversia las acciones de un guardia de seguridad en Aguadilla contra manifestantes. Hoy tenemos las dos caras de la moneda. Hacemos una breve pausa y regresamos con más de Jugando Pelota Dura.
Bueno, seguimos este debate aquí con el liderato político del Partido Popular, el PNP, nuestros compañeros de trabajo. Estamos hablando de las primarias. Dejamos sobre el tintero las declaraciones de Jennifer González, pero también se anuncia hoy que el alcalde de Villalba va a radicar candidatura en las próximas horas o días. Pero vamos a ver lo de Jennifer para un poco seguir la línea que estaba desarrollando Tomás Rivera Chat. Vamos a ver las declaraciones de ella. A mí me gusta decir las cosas de frente. Y aquellos que los han amenazado con votarlo de las agencias de gobierno, tranquilo que falta poco. Tranquilo que falta poco. Ramón. Mira, ciertamente las expresiones apuntan a una posible comisión de delito. Yo creo que fue un desliz de la comisionada y el Partido Popular le ha sacado provecho político-partidista, al punto que han aprobado una resolución el día de ayer para investigar este asunto, mientras no han investigado el asunto de Mayagüez, de Arecibo, de Ponce, de alcaldes del Partido Popular imputados con comisiones de delito. Le ha dado la oportunidad a que se politiquee con este asunto, que ciertamente se presta para ello, como lo ha hecho la Asamblea Legislativa del Partido Popular ayer. Hoy el senador Orlando Parga escribe: las primarias son como una guerra civil y la guerra civil entre hermanos suele ser más cruel y sangrienta que cuando hay guerra entre extraños. Ahí no hay, o sea, es claro en cuanto a eso. ¿Siguen insistiendo ustedes, ambos partidos, de que una primaria para la gobernación no afecta al partido después en su desempeño cuando haya una elección? Les pregunto a los cuatro. Bueno, en primer lugar, yo prefiero las primarias. Y creo que los partidos que hacen primaria son más democráticos. Aquí hay 3 partidos que no hacen primaria. Eso es lo primero. Lo segundo, a quien le corresponde decidir las nominaciones son los electores afiliados a ese partido. En el caso del Partido Popular, el pueblo popular. Punto y se acabó. O sea, esos son los que tienen que escoger. El presidente del Senado, el presidente ha dicho una cosa que yo coincido, que es que uno de los elementos, no todo, es la expectativa de triunfo. ¿Con quién ganamos? Pero también tiene que tener un programa de gobierno. Ahora, el efecto que tiene, aunque sea un aguaje, una tentativa, lo que sea, de decir que voy a aspirar, es que lo primero es que se organizan comités de cada candidato en cada municipio. O sea, en el PNP, en los 78 pueblos, va a haber un grupo de Pierluisi y uno de Jennifer. O sea, son 156 comités, 2 en cada uno de los 78 municipios. El mismo efecto va a tener el Partido Popular, si hay 3 candidatos o 5 candidatos, lo que sea. O sea, y eso es parte del problema. ¿Cómo eso se subsana? El que gane tiene la responsabilidad después de unir. Si pero no lo hace, queda la fracción. El PPD ya Zaragoza dijo que va, creo que mañana o en estos días anuncia del Villalba. El miércoles que viene. El miércoles que viene. Dalmao lo sigue pensando y ¿quién es el otro? Carmencita. La alcaldesa de Morovis. Y Jesús Manuel. Jesús Manuel Ortiz, perdón. Esos 5 son los que se mencionan. Los alcaldes, José Santiago y los alcaldes, ¿dónde van a estar? Bueno, mira, nosotros vamos a estar probablemente todos unidos en aquel que presente una propuesta más alineada a ver los municipios como una alternativa, como una solución a los problemas de administración pública que tenemos en el país. Tienen 2, el Morovis y Villalba. Pues vamos a ver eso, ahí los verás. ¿Dónde está José Santiago ahí? Mira, yo probablemente me alinee con uno de ellos y el colega presidente de la asociación, con quien yo he estado trabajando muy de cerca, estuvo visitándome, me estuvo presentando la propuesta, pero tengo que decir algo, que yo estuve en una charla con un asesor en política de calibre mundial que nos decía que estamos viviendo unos tiempos en donde la gente no sigue líderes, la gente sigue causas. Hay que tener un proyecto, hay que tener un propósito que convenza al pueblo. Y el candidato tiene que convertirse en el portaestandarte de esa causa. ¿El Partido Popular tiene causa? Hay que crear ese nuevo proyecto en el Partido Popular. El Partido Popular hay que refundarlo. No hay causa en el Partido Popular. Por supuesto que las tiene. ¿Cuáles son? Bueno, la principal... El alcalde no las ve. Bueno, pues yo difiero. No es que no las vea, perdona, no es que no las vea. El partido tiene una historia valiosa y tiene unas bases sólidas y tiene unos seguidores que están ahí. Lo que te quiero decir es que hay que atemperarse a los tiempos. Vivimos un momento en donde hay que romper el molde, salirse de la caja y presentar unas propuestas que nuevamente pueda el pueblo confiar en un partido que, como el PNP, los partidos principales han perdido la confianza del pueblo. Esa es la realidad. Lo mismo que ha dicho Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba. Usted obviamente lo favorece para la posición de presidente del partido y candidato a la gobernación.
estoy esperando que él decida. Él dice que va a anunciarlo. No, estoy esperando que lo diga, porque si la realidad es que cómo tú vas a endosar a alguien que todavía no lo ha manifestado oficialmente. Mira, Ferdinand, los que critican y dicen que el partido ha perdido, el PNP le ganó al Partido Popular. ¿De qué están hablando ustedes? Nosotros llegamos allí con votos. No la gobernación, no la legislatura. Claro, pero ganamos la gobernación y ganamos la... Hay otra rama constitucional que la tiene el control del Partido Popular. Por lo tanto, ganamos 41 de los 78 municipios. Muy bien, Tomás, pero los partidos principales estaban en 48, 49%. Llegamos a 30. Pero tienen el respaldo de que hay que hacer ajustes. Sin lugar a dudas, pero el pueblo ha votado por esos dos partidos y los mantiene como los partidos políticos principales. Digan lo que digan. Así es. ¿Verdad? Digan lo que digan. Así que las ofertas de Victoria Ciudadana, Proyecto Unidad y el Partido Independentista, pues, ¿qué han logrado o qué han propuesto en la Cámara y el Senado? Nada. Victoria Ciudadana tiene un récord huérfano. Proyecto de Unidad igual. Y el Partido Independentista con su discurso, ¿verdad? Típico de un museo. Así que la realidad es que el PNP y el PPD están, ¿verdad?, renovando sus huestes, fortaleciendo su base, están trabajando con lo que les toca trabajar, y de los dos partidos no se escucha nada, absolutamente nada. Me llama la atención del mensaje del PIB, que es típico de un museo. ¿Qué significa? Eso es una colección de museos ya. O sea, el Partido Independentista sencillamente ha desaparecido. Y entonces ahora, fíjense cuán débiles están, que quieren hacer una alianza para que no postule Victoria Ciudadana un candidato a gobernador y ellos no postulen un candidato a alcalde de San Juan. Licenciado Rosario, usted habla ahorita de la posible comisión de un delito electoral, pero no abundó. Me gustaría que abundara. Un delito de derechos civiles, cuando tú penalizas a un empleado por horas no laborables participar de una actividad política, esa es la imputación, sí. Es una violación de derechos civiles que es punible a nivel, ¿verdad?, criminal. Pero pues ahí está la alegación. Yo creo que la comisionada la aclaró el día después y pues veremos dónde termina. Ciertamente le abrió un flanco de ataque al Partido Popular, que utilizó el tema para politiquear. Yo creo que es efímero. Al cabo de una semana nadie se va a acordar de eso. La Cámara Popular comete el típico error que comete. La otra vez dijeron que iban a citar a Ricardo Rosselló y cuando ya estaba se echaron para atrás, como siempre hacen, dicen que van a hacer algo, crean un comité, se echan para atrás y no. Así que lo que dijo la comisionada, pues no va a terminar en absolutamente nada y comete un error el representante Héctor Ferrer en citarla, ¿verdad?, o pretender citarla allí para tenerla y preguntarle, porque ellos no tienen el calibre para manejar ese tema. Ramón Rosario, brevemente, yo tengo una pregunta a usted relacionada con cuando se despidió a Raúl Maldonado. ¿Usted tenía conocimiento y estuvo de acuerdo con eso? Bueno, recuerda que cuando se despide a Raúl Maldonado yo no estoy en el gobierno. Yo salgo en diciembre del 2018. No sé las razones, sé lo que se puso públicamente, sé lo que ha sacado el Centro Periodístico Investigativo, que de periodístico no tiene mucho, el día de hoy, y ya Quique Cruz en Noti1 acaba de sacar extractos completos del informe de los federales donde se le quitaron partes importantes que desmiente totalmente el artículo del Centro Periodístico. Pero la pregunta es si usted estuvo de acuerdo con que el gobernador Ricardo Rosselló votara a Raúl Maldonado. No estuve de acuerdo, no lo sabía y me enteré por los medios como todo el mundo. Yo no estaba en gobierno ya. Bueno, me tengo que ir. Colby, te voy a hacer rato para hacer un comentario. Lo único que voy a decir es que en el caso del Partido Popular, hasta el próximo día 10, se escoge el presidente y vicepresidente. No hay candidatura a la gobernación todavía. Eso es bajo la ley electoral el año que viene. Así que el 7 de mayo. El 7 de mayo se escoge el presidente y los dos vicepresidentes y la Junta de Gobierno. ¿Y los chavos para esa elección, de dónde salen? Vienen por ahí. Yo creo que lo más importante de todo es que estos 10 días no se pueden coger de forma liviana. Claro. No se pueden coger de forma liviana. No podemos dejar que esa elección a la Junta de Gobierno que se va a No organizar. lo ha dicho él, lo digo yo lo que pienso es, bueno, no tengo ningún problema, pero lo que te quiero decir es que ¿cómo vamos a hacer un partido de opción si no nos ocupamos de que esto no sea silvestre ni por combustión espontánea? Vamos a llevar los talentos que necesita el partido a las posiciones clave en el organismo rector. Gracias, gente, se los agradezco. Gracias a los cuatro. Voy a ir con Yailin, adelantar otros temas y ya veo a un par de ex secretarios de justicia por ahí. Así es, Ferdinand y amigos, cuando regresemos, entra en su etapa final del juicio por alegada extorsión y destrucción de evidencia contra el productor Sixto George. Hoy hubo múltiples objeciones de la defensa. Más detalles en solo minutos. Además, ¿se le fue la mano o no a los guardias de seguridad contra los manifestantes en Aguadilla? Hoy lo discutimos y en nuestra última entrada les tenemos un mensaje súper importante y le decimos cómo puede ganar gasolina gratis. No te despegues, ya volvemos con más de Jugando Pelota Dura.
Otro momento sorpresivo ocurrió hoy en el caso que se sigue contra Sixto George, y es que su abogado Rafael Castrolán pidió cierta clemencia al juez federal Francisco Bezosa por sentirse incapaz de representar a su cliente en los argumentos finales. La razón: tiene la voz afectada. Usted le pidió al juez explícitamente que pospusiera esto porque usted tiene que... Bueno, no sé, pues no puedo ir al doctor, pero usted oye mi voz. O sea, yo no puedo hablar y obviamente la argumentación es bien importante. ¿Pondría en desventaja a su cliente? Pues por supuesto que sí, y a mí también. Pero ¿y entonces cómo toma la negativa del... Ay, yo no sé, yo espero que el juez rectifique. No puedo hablar, no puedo hablar. Después se molesta. Pero el que sí habló fue el hermano menor de Sixto George. Lo más difícil mencionabas que tenía que ver con tus padres, es la condición de salud de ambos. Lo que pasa es que mi papá tiene cáncer, entonces cuando tiene cáncer, lógicamente eso se le puede acelerar, se agrava. ¿Tu mamá? Mi mamá perdiendo el pelo, los que no, a lo mejor si lo hubiesen visto hace un mes, no es la misma madre. Vas a ver quiénes son aquellos hombres y mujeres que le han fallado al país. Estoy hablando de políticos de renombre, que siempre estuvieron detrás de todo esto. Pero la vida da vueltas y horas después el juez pospuso el proceso para mañana. Las instrucciones tardaron tanto que bueno, quería dividir la argumentación entre un día y otro. No tenía que ver nada con mi voz. Hasta la sala del tribunal llegó el director del FBI, así como abogados y agentes federales. Todo es expectativa hasta mañana. Bueno, tengo un panel aquí interesante, dos ex secretarios de justicia, Luis Sánchez Betance, Antonio Zagaldía y un ex fiscal federal, Juan Mazzini. Saludos a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Ok, pregunto, saludos. Te pregunto, ¿uno no tiene derecho a enfermarse en el Tribunal Federal? O sea... Si el abogado de defensa llega o le pasa algo... En el federal y en el estatal y en la casa de uno, donde quiera uno se enferma. Por eso, entonces, ¿y cómo analizan ustedes la reacción del juez Bezosa ante un planteamiento como el? Mire, señor, yo tengo la garganta chaval, yo no puedo argumentar. Y la argumentación es la etapa final, el día final, es un día fundamental, usted sin voz allí. Ciertamente los closing arguments o el argumento final, después de escuchar la prueba, es fundamental, ¿verdad? Porque van a interpretar y van a arrimar la brasa a su sardina, ¿verdad? Y si no tiene voz, no puede. O sea, ¿se le fue la mano al juez? Bueno, es que lo pospuso para mañana. Sí, finalmente hubo una posposición. Hubo una posposición hasta mañana. Yo no sé si para mañana el licenciado ya haya curado su afonía, ¿verdad? O sea... Bueno, él se la denegó. Lo que pasa fue que el proceso de explicaciones y de planteamiento tomó un montón de tiempo y lo dejaron para mañana, ¿correcto, Margarita? Pero él le denegó la solicitud de posponerlo. De perder el caso el licenciado Castrolán, esa sería una de las razones también si no se le da la oportunidad a él de hacer esa argumentación final. Mira, el juez Bezosa, por su trayectoria, lo que yo he escuchado, tiene un doctorado en cometer errores de derecho que después Boston nos revoca. Y Castrolán es un abogado que es buen litigante y es un especialista en apelaciones en Boston. Imagínate de las cosas que hizo el juez Bezosa, que cuando termina el proceso le dice a Sixto George delante del jurado: oiga, usted sabe que usted tiene derecho a declarar. Eso es comentar el silencio de un acusado, porque si no declaró y el juez le dijo que podía declarar, el juez no puede hacer eso tampoco. Cuando declaró sin lugar la perentoria, ¿tú sabes lo que le dijo a las partes? Bueno, yo he visto aquí una evidencia que yo entiendo que aquí hay algo y que el jurado lo debe analizar. Tampoco un juez puede decir eso delante de un jurado. Licenciado Mazzini, tengo una pregunta en términos de usted con la experiencia que tiene en la Fiscalía Federal. Si usted entiende que la Fiscalía presentó un caso contundente, por lo que usted ha podido ver. Bueno, lo que pasa es que ninguno de nosotros estuvo sentado ahí escuchando ni viendo. No podemos, sería especular demasiado. Yo creo que nosotros podemos hablar de lo que se ha reportado, de lo que pues se ha radicado, ¿no? Que hemos hecho nuestro research para saber qué se ha radicado, cuáles son las mociones. Definitivamente una de las cosas que, Silmari, que tenemos que ver son los elementos. O sea, muchas veces por las redes sociales y todo lo demás
de verdad se extrapola distintas cosas, se añade, y tú lo que tienes es que mirar la acusación. Ver los elementos. Y ver los elementos, o sea, y a base de eso, entonces tú tienes que... Son tres, o sea, la destrucción por ejemplo, toma la destrucción, no es destrucción de evidencia, es destrucción, alteración o falsificación de información que está siendo utilizada esa parte ustedes hasta ahora en una investigación federal. ¿Eso lo ven contundente? Bueno, porque déjame comentar esa parte, ¿verdad? Y es algo que yo lo he dicho en conferencias, y hay dos verdades. La verdad de verdad y la verdad que se puede presentar ante un tribunal, que está filtrada por las reglas de evidencia. Y muchas veces las tecnicalidades de las reglas de evidencia impiden que se conozca la verdadera verdad. Así que es la verdad judicial, ¿no? Con los elementos, por ejemplo, en el caso de la amenaza, la extorsión, etcétera, que por lo que he visto en la prensa, ¿quién fue el que extorsionó? No era el hijo de Maldonado el que estaba exigiendo que le dieran dinero a cambio de retener la información. En todas estas cosas siempre hay estrategias de comunicación y vamos a decir que se contrata gente para que haga o deje de hacer cosas para proteger la imagen de alguien, y por eso se cobra. O sea, hay una serie de factores que podrían incidir en el tema de la extorsión, excepto que cuando se habla de amenaza para este delito en particular, y aquí yo creo que la Fiscalía presentó el testimonio de Maceira cuando dice tenía temor, me sentía amedrentado o amenazado, etcétera, y el elemento del delito no es que yo te diga si no me haces esto voy a hacer esto otro, te amenazo. No, basta con que la persona que lo recibe se sienta temeroso, amenazado, y cuadraron el testimonio de esa manera. Está denegada. Está denegado. Ante eso, pues entonces es culpablecito porque Anthony presentó. Depende de la credibilidad, o sea. Por eso, pero Anthony está diciendo que se sintió intimidado. Déjame añadir otra cosita más. Alex. Se presentó, la defensa presentó una moción de absolución perentoria, ¿verdad? Y se le denegó, que es importante porque al denegar el juez lo que dice es, aquí hay evidencia que un jurado razonablemente puede entenderlo convicto, pero la credibilidad la adjudica el jurado. ¿Qué pasa si el juez mañana dice, vamos a seguir, y el abogado dice, yo no puedo hablar, no puedo hacer mis argumentaciones finales, no puedo? Pero yo me siento y no hablo, yo me siento y digo, mire juez. El juez puede obligarlo mi cliente, bueno, el juez puede hacer muchas cosas. El abogado tiene la obligación de representar a un cliente en su cabal juicio, saludable, porque si no puede hacer un proforma. En las mejores condiciones. En las mejores condiciones físicas. Si se pospone ese proceso. Pero déjame terminar, Alex. Si mañana Castrolán, que yo creo que tiene un problema en la voz, está igual, pues yo no, Bezosa no lo puedo obligar a, muy bien. a informar. Y si se ve la obligación de posponerlo, ¿eso podría tener algún efecto en el jurado de enfriarlo? ¿Verdad? Eso sería especulativo. ¿O no? Yo no lo sé. Ese jurado no. El juez podría hacer una cosa también. Como hay una cuestión de salud, pero no es yo voy a ordenar secuestrar el jurado. Yo voy a secuestrar el jurado. Y mando a secuestrar el jurado. Le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a todos los paneles de abogados que he tenido aquí. No los voy a excluir a ustedes. Si mañana se da el dictamen, ¿qué usted cree que va a ser el resultado de ese dictamen? ¿Culpable o inocente? Yo no te puedo decir, Ferdinand, yo no estuve ahí. Ya te digo, hay que ver qué fue la prueba presentada. ¿Hay prueba contundente para yo no diría contundente, yo por lo que he leído, no lo veo contundente. No lo veo contundente. Me voy a tirar al charco desde el primer... En estricto derecho, la Fiscalía Federal no probó el delito de extorsión. Y si no probó la extorsión, ¿cuál es? Si tú puedes destruir la evidencia cuando tú no cometiste un delito. Licenciado Mazzini. Lo que pasa es que todo el mundo se enfoca en la extorsión y se olvidan también de que hay otros elementos. O sea, por ejemplo, uno de los elementos es, en uno de los cargos es que haya habido una comunicación, en uno de los cargos de la tentativa de extorsión, que haya habido comunicación. Nadie ha hablado de que esa comunicación ocurrió. Todo el mundo se enfoca en solamente uno de los elementos. Por lo tanto, y sería irresponsable, de verdad, Ferdinand, uno venir aquí cuando no ha estado sentado ahí escuchando la prueba. Muy bien. Gracias a los tres. Vamos a ver qué pasa mañana. Ya los llamaré para el análisis. ¿Qué tú crees que va a hacer el jurado? ¿Cómo es? ¿Qué tú crees que va a hacer el jurado?
Tú que lo has seguido también. Mañana va a deliberar. No, pero tírense al charco ustedes tres también. Ustedes son los expertos, yo no soy experto aquí, los abogados son ustedes. Nosotros somos los que preguntamos. Aparte de que el jurado puede estar viendo este programa, ¿verdad? Claro. Sí, eso lo puede, no, lo está viendo. Sí. Adelante, Yailin, con más detalles. Ferdinand y amigos, ya está aquí. Las dos caras de la moneda. Esto para hablar de lo ocurrido en Aguadilla, donde manifestantes resultaron heridos de bala. ¿Actuó bien o no la seguridad privada de las golondrinas? En minutos iniciamos el análisis. Además, usted puede ganar gasolina gratis y hasta un cambio de aceite y filtro. ¿De qué se trata? Le decimos en breve. Ahora pasamos con Margarita, que nos tiene más información.